para mantener constante el ciclo sueño-vigilia. Ahora, en la teoría activa del sueño también participan los neurotransmisores, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito después. Ahora, ¿para qué servirá dormir? O sea, ¿para qué nos sirve dormir? ¿No? Hay a veces cosas divertidas que uno puede estar haciendo y entonces, ¿para qué uno está queriendo dormir? Primero que va a existir una acción de rebote, como también veíamos ayer un poquito, opuesta al día del sueño, cuando se priva, por ejemplo, selectivamente a una persona o a un animal del sueño de ondas lentas o del sueño REM o MOR. Y después, si por ejemplo hemos evitado porque hay varios registros, hay un estudio que se llama polisomnografía. En la polisomnografía se toma al mismo tiempo el electrocardiograma, el electroencefalograma, ¿no? El actograma, o sea, para ver los movimientos musculares, el oculograma. Entonces, este es un estudio completo que se hace de una persona en estado de sueño. Entonces, puedes identificar cuáles son o en qué momentos está en la fase REM o en la fase no REM del sueño. Y si se quiere, digamos, experimentalmente inhibir, que es experimentando el sueño REM, por ejemplo, una vez que ha pasado esa intervención externa, inmediatamente, o sea, el animalito va a entrar en sueño selectivo para compensar los ciclos. Ahora, por ejemplo, si existe una ligera restricción del sueño por días, ¿no? Puede deteriorar el rendimiento cognitivo y físico. Ahora, ¿qué pasa si es de más larga data, no? Por eso se dice que hay que tener una buena higiene del sueño, es decir, tener una hora de dormir y una hora de despertarse, ¿no? Eso significa organizar nuestra vida, nuestras tareas, todas las cosas que tenemos que hacer para poder cumplir esa higiene del sueño que es sumamente importante para tener un buen rendimiento cognitivo y físico, ¿no? Porque además la productividad general y la salud corporal general de la persona se va a deteriorar. Incluso digamos, todos los fenómenos relacionados con el envejecimiento van relacionados a una mala higiene del sueño, o sea, que se adelante un poco, o que personas, por ejemplo, que tienen una vida disipada, ¿no? O sea, son personas que puedes verles con un compañero, digamos, y vas a ver que esa persona con desórdenes en el sueño por otro tipo de actividades, entonces puede también tener signos de envejecimiento más prematuros o prematuros en relación a otros compañeros o compañeras que tienen una buena higiene del sueño. Entonces, lo que necesitamos es que ordenar, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes, para todo lo que es estudiar y todo eso, no funciona realmente estudiar el domingo en la noche para tu parcial el lunes en la mañana, ¿no? Probablemente puedas acordarte un poco de lo que del momento de dar la prueba, ¿no? Pero después has aprendido, no, porque no se están activando los centros de la memoria, no hay un buen rendimiento cognitivo. Entonces, si se estudia todos los días y se va siendo metódico en eso, teniendo una buena higiene del sueño, todo ello, entonces el aprendizaje va a ser mucho mayor que como decimos, de crisis en crisis, ¿no? De parcial en parcial, no se puede aprender mucho, la verdad. Ya, ahora vamos a continuar. Si queremos resumir las funciones del sueño, vamos a ver que hay dos tipos, ¿no? El primer tipo está referido al propio sistema nervioso y el segundo tipo sobre todos los otros sistemas funcionales del cuerpo, ¿no?
¿Por qué? Porque la vigilia prolongada suele asociarse a una disfunción progresiva de todos los procesos mentales y en ocasiones también a comportamientos anormales, ¿no? Ya sea irritabilidad o rasgos psicóticos, ¿no? Todas estas alteraciones, ¿por qué? Porque estamos alterando ese ritmo normal de sueño y vigilia. ¿No? ¿El sueño qué hace? Va a restablecer los niveles normales de la actividad cerebral, ¿no? Y el equilibrio normal entre las diversas funciones. Cuando veíamos el sistema motor, veíamos que hay una coordinación exquisita entre, digamos, la corteza motora primaria y la corteza suplementaria, motora suplementaria, y los ganglios de la base, y el cerebelo. Entonces, todas esas relaciones, esas conexiones aferentes y eferentes, tienen que ser restablecidas por el sueño, ¿no? Entonces, una vigilia permanente, entonces puede alterar ese tipo de funcionamiento de funciones mentales superiores, ¿no? La parte cognitiva, todo ello. Entonces, el sueño restablece ese equilibrio neuronal que sirve para qué? Para la madurez nerviosa, para la facilitación del aprendizaje o la memoria, la cognición y la conservación de energía metabólica. Entonces, fíjense, eh, ¿qué hace un fetito dentro del vientre de su madre, no? No es que está ahí quieto, ¿no? Está aprendiendo, está jugando con el cordón umbilical, por ejemplo, ¿no? Y lo puede envolver y desenvolver. Lo bonito sí se ha visto que puede envolver el cordón, y eso es peligroso para el niño, ¿no? Pero también que tiene la capacidad de incluso desenvolverlo, ¿no? Después está haciendo ejercicios también, está estirando sus bracitos, sus piernitas, ¿no? Está durmiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos fuertemente del sistema piramidal y el extrapiramidal, que cuando nace el niño, el sistema piramidal todavía no está mielinizado, ¿no ve? Pero, digamos, tan óptimo como el sistema piramidal, pero este sistema está a punto para permitir los primeros movimientos del recién nacido y en los primeros meses de vida, ¿no? Entonces, toda esta madurez nerviosa es sumamente importante y se lo logra con el sueño, ¿no? Tanto en la vida fetal como afuera también. Los efectos inmunológicos. Cuando nosotros dormimos, entonces el sistema inmune comienza a trabajar fuertemente y también puede para restablecer la salud de la persona, ¿no? Ahora, les decía, la facilitación del aprendizaje o la memoria. Una persona que no duerme, una persona que esté estudiando de una manera desordenada, entonces su aprendizaje no va a ser el óptimo y su memoria va a ser una memoria a muy corto plazo, ¿no? La memoria a corto plazo es aquella de hoy día, mañana, la semana pasada, un mes, digamos, ¿no? En cambio, la memoria a largo plazo es la que nos permite acordarnos, por ejemplo, del idioma que nosotros hablamos, nuestra lengua materna, o de lo que hemos aprendido, las letras y las vocales para aprender y hablar, ¿no? Entonces, todas esas tareas lo hemos hecho con la memoria a largo plazo y todo lo que es aprendizaje y memoria está relacionado con el sueño, ¿no? Ahora la cognición. Los no duerme, incluso con eso, como decíamos, con tintes psicóticos, ¿no? O sea, agresivos, irreales, o sea, con todo ese tipo de alteraciones, si es que el cerebro no tiene ese tiempo suficiente para poder restablecer su equilibrio, ¿no? Es bien interesante porque en el sistema, perdón, en el sueño REM o sueño paradójico, hemos visto que hay una actividad cerebral bien importante, ¿no ve? Entonces, está ahí relacionada con como que el cerebro está haciendo un orden, está depositando las,
aquellas experiencias que son importantes en determinadas áreas del encéfalo, ¿no? Por eso es que es sumamente importante tanto el sueño MOR como el sueño no MOR. Y también sirve para conservar la energía metabólica, ¿no? No es que vamos a decir, como han estado saliendo noticias últimamente, si duermes hasta las 12 te ahorras el desayuno, no sé si han visto esos memes, ¿no? O si te duermes temprano ya no necesitas la cena, digamos, ¿no? Pero bueno, aquí sí estaríamos viendo que el sueño sí sirve para la conservación de la energía metabólica. Ya, a ver, vamos con el siguiente punto. Ya. Vamos a ver ahora lo que son las ondas cerebrales, ¿ya? Las ondas cerebrales son unas ondulaciones de los potenciales eléctricos de las neuronas. Estas se van a llamar ondas cerebrales y todo el registro que se hace de estas ondas eléctricas cerebrales recibe el nombre de electroencefalograma. La intensidad de las ondas cerebrales obtenidas en la superficie del cuero cabelludo va a variar de 0 a 200 microvoltios. Por favor, ahí tengo un error, no sé por qué se ha cambiado así. De 0 a 200 microvoltios, ¿ya? En intensidad. Y su frecuencia oscila desde una vez hasta cada varios segundos y pueden ser hasta 50 o un poquito más por segundo, ¿no? Entonces, de 0 a 200 microvoltios de intensidad y hasta con una frecuencia hasta 50 o un poco más de ciclos por segundo. Entonces, esas ondas cerebrales son los registros de los potenciales de acción de las estructuras, o sea, de las neuronas, de las estructuras corticales, subcorticales que se registran por un electrodo. Ya. Las ondas, puede haber varios tipos de ondas, ¿no? Varios tipos de ondas. Aquí creo que me he pasado una adelante, espérenme un ratito. Aquí, no, eso está bien, este está aquí, muy bien. Bueno, hay varios tipos de ondas que van a depender del grado de actividad que tengan esas porciones donde se está leyendo mediante los electrodos de la corteza cerebral. Y estas ondas van a variar entre los estados de vigilia, sueño e incluso cuando una persona está en coma, ¿no? En la muerte cerebral, por ejemplo, puede ser que los trazos sean isoeléctricos. Isoeléctricos quiere decir que sean una línea, ¿no? Entonces ahí es bien es triste ver eso en el registro electroencefalográfico porque ves nada más que líneas, digamos, ¿no? Y nos está hablando de una muerte cerebral de ese paciente. Ahora, la mayor parte del tiempo, o sea, las ondas cerebrales son irregulares, ¿no? No es que todas son así bien onduladitas, toda una belleza. No, generalmente son irregulares. Y las ondas del electroencefalograma se pueden clasificar en ondas alfa, beta, gamma y teta del cerebro. Las ondas alfa, que tenemos aquí, son ondas rítmicas que tienen una frecuencia entre 8 y 13 ciclos por segundo. Entonces, en un segundo hay de 8 a 13 ondas, ¿no? Estas ondas, para el ritmo alfa, o sea, se registran más, es más importante en la región occipital, ¿no? Pero también puede encontrarse ondas alfa en las áreas parietal y frontal del cuero cabelludo, ¿no? O sea, cuando estamos registrando con el electroencefalograma, ¿no? Su voltaje puede llegar a unos 50 microvoltios. Y estas ondas alfa desaparecen cuando hay sueño profundo. Y también las sensaciones visuales provocan la interrupción inmediata de las ondas alfa. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos a una persona que está en vigilia, está tranquila, con los ojos cerrados,
entonces vamos a registrar ondas alfa o ritmo alfa en la parte occipital, parietal y frontal en el electroencefalograma. Bueno, esto ya les he comentado. Ya, veremos ahora lo que son las ondas beta. Las ondas beta presentan una frecuencia mayor a los 14 ciclos por segundo y puede llegar hasta los 80 ciclos por segundo, ¿no? Es la que tiene mayor frecuencia. Después tenemos las ondas teta, que tienen una frecuencia de 4 a 7 ciclos por segundo. Van a aparecer normalmente en los niños en las regiones parietal y temporal, y en adultos, o sea, como esto es típico de un electroencefalograma infantil, ¿no? Cuando aparecen en los adultos puede estar relacionado con estrés emocional, desánimo y frustración, ¿no? A ver, fíjense que no es que sea 100% objetivo, pero el tipo de ondas que tenga esa persona puede incluso señalarlos el estado emocional, ¿no? de esas personas. Obviamente que se va a utilizar mucho más para cuadros patológicos el electroencefalograma, pero tiene la capacidad de darnos una orientación sobre el estado anímico que pueda tener o que puede estar cursando esa persona. Ya, entonces podemos ver que las distintas ondas van a estar presentes en muchos trastornos nerviosos, con frecuencias y con mucha más frecuencia en los estados degenerativos cerebrales. Por ejemplo, si vemos que casi todo el ritmo está siendo un ritmo teta o un ritmo gamma, ¿no? Entonces estamos hablando de que, bueno, aquí, ¿qué está pasando con este paciente, digamos, ¿no? El electro nos está señalando una anormalidad porque deberíamos tener un ritmo alfa en las áreas occipitales, por ejemplo, cuando el paciente está tranquilo y en vigilia, un ritmo beta cuando el paciente está con los ojos abiertos, activo, ¿no? Y obviamente en vigilia, el ritmo va a ser también diferente si está en las distintas fases del sueño. Entonces, es bien importante eso, ¿no? De cómo varían los distintos tipos de ondas para señalar los cuadros patológicos, pero también nos pueden servir, como hemos visto, para mencionar o para tener una aproximación al estado anímico de esa persona. La última onda son aquellas ondas del electroencefalograma con frecuencias menores de 3 a ciclos por segundo, ¿no? Pero pueden tener un voltaje 2 veces o 4 veces en relación a las otras ondas cerebrales. Entonces, este tipo de ondas tiene una frecuencia pequeña, pero su intensidad, su amplitud es de 2 veces a 4 veces mayor que el ritmo alfa, que el ritmo beta. Y se van a presentar en el sueño muy profundo, ¿no? También en la lactancia y en las enfermedades orgánicas del cerebro. ¿A qué nos referimos con enfermedades orgánicas del cerebro? O sea, los psiquiatras siempre clasifican las enfermedades entre enfermedades orgánicas y no orgánicas. Las que son no orgánicas son las que ellos trabajan, ¿no? O sea, son los pacientes y los casos que ellos atienden. En cambio, los orgánicos están señalando que hay un daño estructural y bueno, eso tiene que verlo el neurólogo, ¿no? O el neurocirujano si es que hay necesidad de una cirugía, digamos. Entonces hemos visto que las ondas cerebrales nos pueden ayudar tanto para la parte de especificación o determinación del tipo de patología que tiene y también del estado emocional para algunos cuadros. Ahora, la intensidad de las ondas cerebrales, que se obtienen obviamente a partir del cuero cabelludo, porque no vamos a entrar a la corteza para tomar el electroencefalograma a cielo abierto, va a depender del número de neuronas y de fibras que están disparando en sincronía entre sí, ¿no?
y no del nivel de actividad eléctrica total del encéfalo. Entonces, si nosotros estamos leyendo los electrodos colocados a nivel occipital, estamos leyendo la sincronía entre las descargas de las neuronas y las fibras que están localizadas en el área occipital, ¿ya? Por eso es que se tiene múltiples electrodos en toda la cabeza, en todas las áreas corticales, para que podamos leer cuál es la función específica, cómo está la situación específica en ese lugar específico eh, de la corteza. Bueno, ¿dónde se originan estas ondas? O sea, ¿por qué aparecen estas ondas? Las ondas alfa no aparecen si no existe una conexión con el tálamo. Entonces, si por alguna lesión se ha roto esa conexión entre la corteza y el tálamo, entonces las ondas alfa no aparecen, ¿no? Es bien interesante que están señalando una indemnidad de la conexión entre la corteza y la oscilación de retroalimentación espontánea existente en el sistema tálamo cortical difuso. ¿Se acuerdan que les he dicho que la porción excitadora va a mandar señales al tálamo óptico? Y que había dos tipos de señales. Una que era como el ritmo basal de todo el encéfalo, de funcionamiento, les decía como el latido, ¿verdad? Entonces, este pulso recibe el nombre del sistema tálamo cortical difuso. Y las ondas alfa nos están representando la indemnidad de estas conexiones tálamo-corteza, y es por eso que son muy útiles para señalarlos precisamente esa conexión, esa sincronía entre la corteza y el tálamo. Ahora, la oscilación causa que la periodicidad de las ondas y la activación sincrónica neuronas corticales durante cada onda, ¿no? O sea, cada onda que nosotros vemos registrada en el electroencefalograma nos está señalando que el trabajo de millones de neuronas que están mostrándose, que se están explicitando en esas ondas. Ya, muy bien. Este tipo de ondas van a aparecer durante el sueño profundo de ondas lentas. Esto nos indica el momento en que la corteza queda como libre de las influencias activadoras del tálamo y otros centros inferiores, ¿no? Hemos visto hace un ratito que la porción activadora de la formación reticular, ya sea por la teoría pasiva o por la teoría activa del sueño, va a disminuir su estimulación hacia el tálamo óptico, y que el tálamo óptico también disminuye su estimulación, produce esa liberación por cansancio, según la teoría pasiva del tálamo. Entonces aparecen este tipo de ondas. En la vigilia vamos a caracterizar por unas ondas beta de alta frecuencia. Veíamos que puede llegar hasta 80 ciclos por segundo, ¿ve? Mientras que una situación de tranquilidad suele asociarse a las ondas alfa. Entonces la persona está tranquila, sin actividad física, digamos sentada, con los ojos cerrados, vamos a tener las ondas alfa. Apenas abra los ojos, la persona va a mostrar ondas beta de alta frecuencia en el electroencefalograma. Muy bien, sigamos. El sueño de ondas lentas también tiene registros electroencefalográficos específicos, ¿no? Y va a tener 4 fases. Durante la primera, es una etapa de sueño ligero, ¿no? El voltaje de las ondas del electroencefalograma se vuelve más bajo, y en las fases 2, 3 y 4 del sueño de ondas lentas, la frecuencia del electroencefalograma va a ir también disminuyendo
hasta que llega a un valor de 1 a 3 ondas por segundo durante la fase 4. Entonces vamos a tener las ondas teta y las ondas gamma que van a ir reemplazando a las ondas beta y alfa, ¿no? Cuando, que son características de la vigilia y que estas ondas van a ser las teta y las gamma más características del sueño o, como hemos visto, de algunas situaciones de tipo emocional o patológico. Las ondas van a ser irregulares y de alta frecuencia nerviosa desincronizada, ¿no? Como la que se observa en los estados de vigilia. Es bien interesante porque no deberíamos esperar, como les decía, ondas, bueno, con bien formadas, todo ello. Pero en cambio en el electroencefalograma se tiene muchas veces estas ondas irregulares, o sea, en la mayoría de los casos ondas irregulares, que señalan una desincronización. ¿Para qué más nos sirven este tipo de ondas? ¿Para qué nos sirve este tipo de registros que se toma con el electroencefalograma? Para algunas enfermedades. Y dentro de las enfermedades más frecuentes vamos a tener a la epilepsia, ¿no? Algunas veces también la gente común dice las convulsiones, ¿no veo? Los ataques, las crisis, o sea, vamos a poder identificar qué tipo de epilepsia y en qué áreas se está produciendo. Aquí en el electroencefalograma, en casos de epilepsia, vamos a ver una actividad excesiva e incontrolada de cualquier parte del sistema nervioso central o de todo él. Una persona puede tener ataques basados en la excitabilidad en el sistema nervioso y esto se va a dar, puede clasificarse en varios tipos. Hay múltiples las epilepsias focales, las epilepsias generalizadas, eh, las epilepsias focalizadas con generalización posterior. O sea, hay múltiples clasificaciones de la epilepsia. Por ejemplo, lo que se llamaba antes el petit mal, el gran mal, ¿no? Que se han ido reemplazando con clasificaciones en el último tiempo. ¿Pero qué nos interesa saber por ahora, digamos? Que esta enfermedad, ¿no? Que esta enfermedad puede ser detectada con el electroencefalograma, donde los electrodos van a registrar una actividad desincronizada, una actividad excesiva, ¿no? E incontrolada de cualquier parte del sistema, desde central o de todo él, puede ser que se generalice y vamos a ver esas ondas alteradas no correspondiendo a la normalidad. Por ejemplo, si encontramos ondas teta en el área occipital y el paciente está en vigilia, uy, eso ya nos está señalando un daño, ¿no? Ahora, las ondas epilépticas son ondas punta, ondas que se llaman, ¿no? O sea, o ondas en espiga, dependiendo del tipo de la epilepsia. Pero bueno, hasta ahí no vamos a adentrarnos mucho más en eso. Entonces, una persona puede sufrir un ataque cuando el nivel basal de excitabilidad en el sistema nervioso va a aumentar por encima del nivel crítico, ¿no? Entonces, las crisis focales son aquellas que pueden tener, que pueden solamente afectar, por ejemplo, la mano, el pie, ¿no? Pero pueden generalizarse. Ahora, una de las causas más frecuentes de una crisis focal, por ejemplo, es un tejido cicatricial. En nuestro medio hay muchos casos de cisticercosis, ¿no? Entonces, el cisticerco también puede alojarse a nivel central y, digamos, una vez tratado o cuando está sin tratar, ¿no? Puede generar una irritación de esa área donde está el parásito, ¿no? Y después que se trate puede dejar una lesión cicatrizal y por lo tanto puede generar una alteración y obviamente si hay daño ahí estructural va a generar descargas desincronizadas que pueden generar una crisis focal.
¿Qué pasa si nosotros vemos por algunas personas que, por ejemplo, consumen drogas o han tenido un daño hipóxico severo, ¿no? Entonces, esa alteración ya no va a ser focal, sino va a ser generalizada. O puede ser también que empiece en ese pequeño foco y después se generalice. Entonces, depende mucho de los tipos de casos de los que se esté tratando. Otro tema que es importante y para qué nos sirve el Alzheimer. El Alzheimer es muy famoso. Aquí en la altura no es tan frecuente como en otras latitudes, ¿no? Pero también se debe a un envejecimiento prematuro del encéfalo que va a comenzar alrededor de los 30 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Thor, no sé si han escuchado, que él se ha hecho una prueba para ver Alzheimer porque en su familia sí tiene. Y han encontrado que tiene los dos genes, tanto que viene de la madre y del padre, que pueden generarle Alzheimer después, ¿no? Entonces, ya se está haciendo un monitoreo de este tipo de casos en base a los adelantos de la genética, pero que se llama, me imaginen lo preocupado que debe estar, ¿no? Porque puede tener Alzheimer. Y como les digo, empieza ya a los 30 años. Entonces, el tratamiento no tiene que ser a los 70, cuando los pacientes ya tengan todo el daño completo, sino a partir de los 30 años para tratar de mantener las funciones neurológicas en su mejor nivel posible. Entonces, sus rasgos clínicos son una afectación de la memoria de tipo amnésico, un deterioro del lenguaje, un déficit de visoespacial, ¿no? Son personas que llegan a perder el contacto con el medio externo, ¿no? La pérdida de la memoria tiene consecuencias devastadoras, ¿no? Porque es un orden neurodegenerativo donde hay una sustancia amiloide que se va depositando en la corteza y va produciendo todo ese deterioro. Hay pacientes con Alzheimer que, por ejemplo, en Los Pinos había un caso de una señora que en el cuarto piso abría la ventana y quería lanzarse. Otros días abría la ventana y decía, auxilio, me están matando aquí, auxilio, ¿no? La pobre familia, su hija, todos ahí quedaban mal en función del barrio, porque, bueno, la señora tenía Alzheimer, entonces no había una relación real de peligro para ella, pero digamos, haciendo que el cuidado de los pacientes con Alzheimer sea muy difícil, ¿no? Entonces esto también ya se va y se detecta con el electroencefalograma, los antecedentes genéticos, el cuadro del paciente, pero hay que empezar temprano, no a los 70 o 80, cuando ya la persona está completamente deteriorada. Ya, y por último, vamos a ver que dentro de los sistemas neurohormonales del encéfalo, que ver con el ciclo sueño-vigilia. Entonces, para recordar un poco, veíamos que teníamos al sistema noradrenérgico, que es excitador, el locus coeruleus, el sistema dopaminérgico, que tiene una acción excitatoria e inhibidora, dependiendo de las áreas del cerebro, pero que en el ciclo sueño-vigilia va a participar también con la excitación, es decir, va a favorecer la vigilia. El sistema acetilcolinérgico, estoy pasando primero a ese, el sistema acetilcolinérgico que es secretado por el núcleo gigantocelular, que tiene que ver también con la excitación, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con la vigilia. Y el último, que es el sistema serotoninérgico, donde están los núcleos del RAFE situados a nivel del bulbo, que tienen que ver más con la producción de sueño. Entonces, fíjense que aquí tenemos tres sistemas que favorecen la activación, la vigilia, mientras que tenemos un sistema bastante potente, ¿verdad? Que es el serotoninérgico, que produce obviamente serotonina y que está formado por los núcleos del RAFE. Recuerden que este sistema serotoninérgico va a liberar serotonina y esta va a actuar en distintas áreas del encéfalo para producir sueño, ¿no? Y que este sistema de los núcleos del RAFE puede activar a la zona excitadora y al inhibir
puede inhibir a la zona excitadora, y al inhibir a la zona excitadora, inhibe también la activación de todo el resto del encéfalo a partir del funcionamiento en esta área del tálamo óptico. Bueno, voy a conocer la modalidad y no sé si tienen alguna pregunta. Gracias por la carita. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa para que paremos aquí. Ay, chicos. Gracias, chicos, muy amables. Bueno, siempre estoy ahí en fisiología, entonces, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si no hay nada por el momento, un abrazo y ya nos vemos en clases. Un abrazo a todos, entonces. Gracias, chicos. Ha sido muy bonito pasar clases con ustedes, pese a la situación difícil y conflictiva de nuestro país. Listo, un abrazo a todos, entonces. Suerte en el parcial. Repasen estas clases porque voy a sacar las preguntas de lo que yo he dado. ¿De acuerdo? Ya, un abrazo. Muchas Hasta gracias, luego. doctora, por todo. A ustedes, chicas.